Hola, en esta ocasión el video que me han pedido por meses o hasta un año, hablando acerca del sistema Outerversal y si realmente puede funcionar. Además me tomé el tiempo de investigar acerca de ciertos conceptos filosóficos que he visto, han aplicado en los versus para supuestamente dar escalas o niveles de poder de diferentes personajes. Así que este video tendrá bastante información y tocaré ciertos temas filosóficos y matemáticos. Por lo que sugiero antes ver el video de presocráticos, que utilizaré en parte de este video como material de apoyo, y además en el tema del transfinito y teoría de conjuntos hay una explicación de cómo funcionan estos conceptos en el video del transfinito no está incompleto. Ya sin más que decir, empecemos de una vez. Voy a explicar los distintos modelos metafísicos y de la realidad que ha tenido la filosofía, tratando de marcar el paradigma y cuestiones que se hicieron para llegar al modelo actual que tenemos generalizado de entender la realidad. Orfismo. Dioniso es hijo de Zeus y Perséfone, y su muerte y resurrección simbolizan la liberación del alma y su retorno al mundo divino. Dioniso es desmembrado por los titanes y, posteriormente, renace, representando la dualidad entre lo mortal y lo inmortal. Los humanos cargan con una especie de pecado original, debido a su naturaleza titánica, una mezcla de la carne de los titanes, quienes devoraron a Dioniso. Para purificarse de esta mancha y alcanzar la vida eterna, los fieles debían someterse a estrictos ritos de purificación y seguir reglas ascéticas, que incluían el vegetarianismo, la abstinencia sexual y otros códigos de conducta ética y ritual. El orfismo es una corriente religiosa y filosófica que surgió en la antigua Grecia alrededor del siglo VI a.C., vinculada al mito del poeta y músico Orfeo. Así que, desde la base ontológica de esta tradición, ya existía una dualidad cuerpo/alma, pero no era el cuerpo un igual. Era una clase de castigo pero que también se podía disfrutar y que era solo un medio para la vida eterna, al regresar al mundo divino el ser uno con Zeus, porque en la tradición nórdica Zeus es el demiurgo del universo o bueno, en este caso Arge. Desde el principio de la metafísica se ha declarado la existencia del mundo inmaterial y no físico como trascendental. Pero es importante destacar que en esta metafísica primitiva no existe un cuestionamiento hacia si las ideas o pensamientos son físicas o no físicas, se asumen a priori como parte del mundo inmaterial donde habita incluso el alma, los dioses, etc. Por tanto, la metafísica más clásica es un modelo donde existen seres que encarnan el concepto del alma. Además, estos son igual que los humanos y sienten emociones, disfrutan y sufren, por tanto están arraigados en cierto modo a la experiencia humana, aunque ellos mismos no lo sean. La metafísica aquí refiere entonces a todo aquello que no se identifica con los sentidos o lo que no sea cognoscible, es decir, lo pueda entender con la razón. Presocráticos. En este caso me saltaré contar de todo, solo explicaré el concepto general. Ahora la filosofía empieza a pensar sobre ella misma y notan que los dioses son como los humanos, pero si no son humanos no pueden actuar como tal y entonces, Dios debe ser otra cosa, no los dioses hombres sino que, lo que sea el causante original de todo en el mundo, no puede tener impurezas humanas y debe seguir solo a la razón. Así que los distintos filósofos se cuestionan qué cosas son el arge de la realidad, es decir, la causa del universo. La primera causa que generó que todo lo demás siga, el por qué y cómo es algo que varía según a quien le preguntes. Pero la base fundamental es buscar el origen del conocimiento, que era nuestra herramienta para ver más allá de nosotros mismos, ya que al acumular conocimiento puedes ver más cosas del mundo y entender otras nuevas. Bajo esa premisa los pensadores griegos antiguos concluyeron que la base ontológica de la realidad debe ser inmaterial como el conocimiento y que este era una herramienta para sentir esta dimensión inmaterial de las ideas y el alma. Ningún filósofo se cuestiona aún
sobre el papel mismo de la herramienta que están usando para intentar comprender el mundo. Por tanto, la filosofía aún sigue estando en un paradigma donde el cuerpo y el alma son entidades distintas, pero ahora incluimos que el conocimiento es una dimensión más que incluimos en nuestro mundo, que de igual forma es inmaterial y que no podemos ver o tocar, pero que existe y es de importancia. Además, la filosofía distingue que el alma, el conocimiento, los sentimientos y las relaciones sociales, aunque todos son inmateriales, son entidades compuestas por procesos distintos. Lo que significa que aunque las cosas que no vemos están ahí, no todas son iguales. Así que esta metafísica trata de los humanos y seres vivos como la materia y mundo físico, mientras que el conocimiento y almas se encuentran en otro plano que aunque no podemos entender por completo, lo aproximamos con la reflexión y filosofía. Platonismo. Platón, en su teoría filosófica que se construyó con base en las enseñanzas de Sócrates y otros maestros, creó un modelo basado en el mundo de las ideas, que era una teoría metafísica de cómo funciona la realidad. Por tanto, argumenta Platón que existe nuestra realidad física atada a la interpretación que Platón señala, es la que siempre genera conflicto con las ideas y pensamiento. Él postula que existe una realidad objetiva donde existen las verdaderas formas objetivas de las entidades del mundo y que las distintas formas que vemos son sesgos del mundo físico y que el mundo inmaterial es de conocimiento puro. Por tanto, este mundo contiene las formas objetivas y definitivas de las entidades que están ahí. El alma existe como una fuente para dar a cabo el pensamiento en el ser humano. Así que esta metafísica dicta ya directamente que el plano metafísico es superior al plano físico, no porque sea más grande o que esté compuesto de más elementos. Al contrario, está compuesto de menos entidades, ya que no está abierto a interpretaciones subjetivas, sino a la idea que tenía el propio Platón sobre cuál es la verdadera esencia de las entidades del mundo. Metafísica aristotélica. Primero, es importante mencionar que quien llama finalmente a toda esta tradición filosófica como metafísica propiamente, fue Aristóteles, quien dentro de su filosofía le dio un papel importante a esta disciplina. La ciencia de las primeras causas y principios. Aristóteles define la metafísica como la ciencia que estudia las primeras causas o principios fundamentales de todo lo que existe. Es lo que él llama filosofía primera filosofía, y la distingue de otras ciencias más particulares que estudian aspectos específicos de la realidad, como la física o las matemáticas. Mientras que estas ciencias tratan causas particulares, como el cambio físico o las cantidades, la metafísica busca las causas más generales y últimas que subyacen a toda realidad. La metafísica, según Aristóteles, es la ciencia que estudia el ser en cuanto ser todo neion, lo que significa que no se limita a estudiar alguna clase particular de ser, como lo hace la biología con los seres vivos o la física con el movimiento, sino que estudia el ser en su totalidad, en todos sus aspectos y dimensiones. Su objetivo es entender qué significa ser y qué implica el hecho de que algo exista. Aristóteles afirma que todo ser tiene múltiples sentidos, pero todos se refieren de algún modo a una primera causa o principio supremo que organiza y sostiene la totalidad de lo real. Ciencia universal. Aristóteles sostiene que la metafísica es una ciencia universal en el sentido de que es la ciencia más fundamental y la que abarca todos los ámbitos del conocimiento. No se limita a un objeto particular, como lo hace la biología con los seres vivos o la física con el movimiento, sino que estudia los principios que rigen todo lo que existe. Sabiduría, sopía. Aristóteles vincula la metafísica con la sabiduría, ya que es la ciencia más elevada y profunda, la que busca el conocimiento de las causas y principios más elevados. Se distingue de los conocimientos técnicos o prácticos, como la retórica o la política, que tratan de lo contingente o lo particular, mientras que la metafísica busca lo necesario y eterno. Inmutable y eterna. Uno de los principios que estudia la metafísica es el ser en su dimensión inmutable y eterna. Para Aristóteles, la ciencia más elevada debe tratar sobre lo que no cambia ni perece, es decir, el ser en su forma más pura, inmaterial y eterna.
Aquí es donde la metafísica trata de lo que Aristóteles denomina seres inmutables, entre ellos el motor inmóvil, una entidad divina que, siendo causa primera de todo movimiento, no está sujeta al cambio ni al devenir. De teología. Aristóteles también vincula su metafísica con la teología, en el sentido de que la ciencia de las primeras causas necesariamente incluye el estudio de la divinidad o de lo divino, dado que lo más alto y perfecto en la realidad es, para él, la causa suprema de todo. Así, la metafísica es una suerte de teología en cuanto que investiga la naturaleza y el rol de la causa divina, el primer motor inmóvil, en el universo. La naturaleza del conocimiento metafísico. Aristóteles sostiene que el conocimiento metafísico es el más elevado y perfecto porque se refiere a las causas más profundas y últimas de todas las cosas. Esto implica que el conocimiento metafísico es también desinteresado, en el sentido de que no busca fines prácticos o útiles inmediatos, sino que se dedica al conocimiento por el conocimiento mismo. Aquí Aristóteles, al notar que todo este tiempo han estado trabajando con el conocimiento no solo en la filosofía, sino que también en la política o en los discursos, denota que entonces el conocimiento y la experiencia de vivir como un ser pensante es la única constante en los humanos, por tanto debía crear normas que fueran estables, justas y fundadas. Por lo tanto, su metafísica se pone por encima de otras ciencias y escapa de su comprensión, no porque la metafísica se encuentre por encima de las otras, sino porque es fundamental y ontológica a toda forma de conocimiento. Por eso su metafísica funciona en todo aspecto del mundo. Esto implica que en matemáticas, física o biología, la metafísica puede estudiar el origen del ser que está analizando alguna de estas ciencias, no solo los cómo. Incluye un por qué algo es lo que es. La metafísica se superpone a las ciencias teóricas, prácticas y productivas, ya que era la que originó todas las demás y se encuentra siempre presente en todas las disciplinas. Las categorías de ciencias teóricas incluía a Aristóteles a la física y matemática, en las prácticas estaban la ética y la política, ya que éstas tenían un fin práctico, para mantener la comunidad a la que pertenecemos, y como productivas a la poética y retórica, que aunque no traían bienes materiales o un bien práctico para la vida, permiten vivir experiencias de gozar con una disciplina bien formada y practicada como la poesía de un gran poeta. Así que la metafísica existe como una herramienta que permite ver a los seres, cuestionando que los hace ser ellos mismos, y además, permite cuestionarse lo mismo pero con otras ciencias y sus resultados o métodos. Por tanto, la metafísica, al igual que lo demás, pertenece a un mundo compuesto por ideas y que sin material, pero que a diferencia de Platón, no tiene formas perfectas u objetivas del mundo, sino que solo distintas interpretaciones de hechos o fenómenos similares. Ya que Aristóteles menciona que debe haber una forma de conciliar las infinitas interpretaciones que puede tener la gente de distintos hechos, apegándose a una moral, códigos éticos y búsqueda del conocimiento, que permite vivir vidas plenas y justas a gran mayoría de la gente. Neoplatonismo. San Agustín fue profundamente influido por la filosofía platónica y el neoplatonismo, en particular por las ideas de Plotino y Porfirio. Sin embargo, Agustín reinterpretó estas ideas dentro de un marco cristiano, adaptando el platonismo a las enseñanzas bíblicas. Dios como ser supremo y fuente de todo bien. Al igual que en el platonismo, para San Agustín Dios es la realidad más elevada y el fundamento de todo lo que existe. Dios es eterno, inmutable y la fuente de toda verdad y bondad. Todo lo que es bueno en el mundo participa del bien divino. La teoría de las ideas en la mente de Dios. Influenciado por Platón, San Agustín sostiene que las ideas, los arquetipos eternos de todas las cosas, no existen en un mundo separado, como en la teoría platónica, sino que están en la mente de Dios. Estas ideas son los patrones según los cuales Dios ha creado el mundo, la iluminación divina. Para San Agustín, el conocimiento verdadero no es posible solo a través de la razón humana, sino que depende de una especie de iluminación divina. Siguiendo a Platón, pero dándole un giro cristiano, Agustín sostiene que el alma humana necesita ser iluminada por Dios para conocer la verdad.
La razón humana, por sí sola, no es suficiente para alcanzar el conocimiento pleno. En este caso tenemos el mismo concepto que Platón, solamente que esta vez enfocada en Dios. Para Agustín, el ser humano es fundamentalmente un alma inmortal unida a un cuerpo material. La naturaleza racional del alma le permite contemplar la verdad y buscar a Dios, su creador. Una de las máximas más conocidas de San Agustín es noli foras ire, inte ipsum redi. In interiore in habitat veritas, no salgas fuera, entra en ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. Agustín considera que, dado que el alma está hecha a imagen de Dios, al conocerse a sí misma, el alma puede también encontrar a Dios. Esto resalta su énfasis en la introspección y en el conocimiento de uno mismo como vía hacia el conocimiento de lo divino. Credo ut intelligam, creo para entender. Esta expresión encapsula su idea de que la fe precede a la razón, es decir, el conocimiento de Dios y las verdades más altas solo es posible si primero se cree en la revelación divina. Para Agustín, la fe no es contraria a la razón, sino que la complementa y la guía hacia la verdad más plena. En este caso la metafísica, aunque arraigada a Dios ahora como fundamento ontológico del mundo, tiene un papel aún como herramienta de entender la realidad más allá de los sentidos, pero a la que no podemos terminar de acceder. Metafísica del ser. Santo Tomás de Aquino buscó armonizar el conocimiento racional con las verdades de la fe. En su obra magna, la Summa Theologiae, argumenta que la fe y la razón son dos caminos que no se oponen, sino que se complementan. Fe y razón como compatibles. Para Tomás de Aquino, la razón es un medio legítimo para alcanzar el conocimiento del mundo y de Dios, pero solo puede llegar hasta cierto punto. Las verdades más altas, como las relacionadas con la Trinidad o la encarnación de Cristo, solo pueden ser conocidas a través de la revelación divina. Sin embargo, ambas esferas, fe y razón, provienen de Dios, por lo que no puede haber contradicción entre ellas cuando se entienden correctamente. Metafísica del ser. Uno de los aspectos más influyentes del pensamiento de Santo Tomás es su metafísica, en la que desarrolla una teoría del ser profundamente inspirada en Aristóteles, pero adaptada al marco cristiano. Esencia y existencia. Tomás de Aquino distingue entre esencia, lo que algo es, y existencia, el acto de ser. Para él, en las criaturas estas dos dimensiones están separadas. Una cosa puede tener una esencia, por ejemplo, ser humano, sin necesariamente existir. Solo en Dios la esencia y la existencia son lo mismo, lo que significa que Dios es ser puro, actus essendi, y su esencia es simplemente existir. La contingencia de los seres creados. Los seres creados son contingentes, es decir, podrían no haber existido. Solo Dios es un ser necesario, cuya existencia es necesaria por sí misma. Todos los seres creados dependen de Dios para su existencia, ya que su ser no está contenido en su esencia. En esta postura metafísica podemos ver cómo ahora también se considera como algo puede no ser, es decir, la no existencia de algo, y la respuesta ante esto es Dios. La forma de ver esto es en la explicación del ser humano, que se divide en dos dimensiones de esencia y existencia. La esencia es lo que conforma al ser. Esto puede ser tanto sus ideas, pensamientos y alma, que no están atados a ninguna relación de causa, por tanto no es necesario un motor primero, sino que el acto de vivir y estar viviendo es la existencia, es la forma en que sentimos el pasar de la vida o la esencia. Por lo que el único ser que es existencia y esencia a la vez es Dios, por tanto todo lo inmaterial o que no tiene un principio como las ideas, el alma y demás fenómenos metafísicos, son parte de Dios que es la esencia fundamental. Aquí tenemos una metafísica dualista donde más allá del cuerpo o alma, se cuestiona las ideas mismas y cuando un ente deja o no deja de ser, sino que lo responde dividiendo al mundo en estas dos dimensiones de las propiedades fundamentales, no físicas e inmanentes, que son parte de la metafísica neoplatónica de Santo Tomás, y de la existencia que compone todo lo que tiene principio y propiedades materiales o físicas. Epistemología de la metafísica. Descartes inicia su reflexión filosófica con un método radical de duda sistemática.
En su obra más famosa, Meditaciones metafísicas, busca poner en duda todo aquello que no pueda ser absolutamente cierto, con el fin de encontrar una base segura para el conocimiento. Duda metódica. Descartes decidió dudar de todas sus creencias, incluidas las que provienen de los sentidos, ya que estos pueden engañar. Incluso plantea la posibilidad de que exista un genio maligno que le engañe constantemente, lo que le lleva a cuestionar la existencia del mundo exterior y de su propio cuerpo, el cogito. A través de este proceso de duda radical, Descartes llega a una certeza indudable. Cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Este principio se convierte en la primera verdad absolutamente segura para Descartes, ya que incluso si está siendo engañado, no puede dudar de que está pensando, y si piensa, entonces debe existir. El cogito marca el fundamento del conocimiento y establece una distinción entre la res cogitans, la sustancia pensante, es decir, la mente, y la res extensa, la sustancia extensa, es decir, el cuerpo o la materia. Esta distinción es esencial para su metafísica dualista. Aquí Descartes, en la jugada más alocada de la filosofía, al ver que las bases del conocimiento filosófico tambaleaban al cimentarse en Dios durante el medievo, y como Copérnico había puesto de cabeza el mundo que conocíamos. Ahora no podíamos confiar en las ciencias exactas y debemos volver a ponerlas a prueba, por tanto la filosofía misma pasa por este problema, ya que si su base es alguna idea subjetiva o que pueda tal vez no ser cierto, así que empezó a crear una base sólida para el conocimiento. El método que utiliza es su famosa duda metódica, ahora no guiándose por sus sentidos o sus creencias. La metafísica de Descartes es dualista, en esta tenemos como elemento fundamental el cogito, que es el proceso de estar pensando activamente. Esto no solo es el acto de pensar en algún objeto o situación, más bien se trata del pensamiento reflexivo y que cuestiona el mundo. Este cogito se divide en el res cogitans, que refiere a la mente como la causante de poder entender o experimentar el mundo, y la res extensa, que representa el cuerpo y lo material atado a los sentidos. Descartes es considerado uno de los fundadores del racionalismo, una corriente filosófica que sostiene que la razón es la principal fuente de conocimiento, más que la experiencia sensorial. Esto lo coloca en contraste con el empirismo, que afirma que el conocimiento proviene de la experiencia sensible. Esto significa que este modelo de pensamiento entiende que la única forma de entender la realidad como en verdad se logra con el pensamiento reflexivo, de análisis y cuestionamiento sobre el mundo, lo que es más acercado a la realidad que lo que los sentidos pueden mostrarnos o experimentar. Ideas innatas. Descartes sostiene que algunos conocimientos no provienen de la experiencia, sino que son innatos en la mente humana. Estas ideas innatas incluyen conceptos como el de Dios, la sustancia y las matemáticas. Para Descartes, el conocimiento verdadero debe ser claro y distinto, y las ideas innatas cumplen con esta condición. Geometría y certeza. Descartes admiraba la geometría por su precisión y certeza. Quiso aplicar ese mismo rigor matemático a la filosofía, buscando principios evidentes y seguros sobre los cuales basar todo el conocimiento. En esta visión, la base ontológica del mundo son las ideas innatas. Según esta postura, de forma innata en la mente tenemos conceptos que son objetivos y no se arraigan a la interpretación, ya que tienen claridad y se pueden comprender con la razón. Estos son Dios, el cogito y las matemáticas. Siendo que en esta metafísica las matemáticas y el cogito son, junto con Dios, los principios fundamentales sobre lo que lo demás puede tener sentido o empezar a formar significados claros y pudo fundamentar el conocimiento. Los fundamentos de esta metafísica son la existencia dualista de un tipo alma/cuerpo, donde el yo es una entidad no corporal atada al mundo por los sentidos, y que el pensamiento sirve como herramienta para alcanzar el conocimiento, por la existencia de un Dios omnipotente y omnibenevolente. Pruebas de la existencia de Dios. Descartes ofrece varias pruebas de la existencia de Dios, basadas en la razón. Una de ellas es la idea innata de Dios. Si tengo la idea de un ser infinitamente perfecto, esa idea no puede haber surgido de mí mismo, ya que soy un ser finito e imperfecto.
Por tanto, esa idea debe haber sido puesta en mí por un ser realmente perfecto, que es Dios. Dios como garante del conocimiento. Descartes argumenta que si Dios existe y es un ser perfecto, entonces no puede ser engañador. Por lo tanto, puedo confiar en que lo que percibo con claridad y distinción es verdadero, ya que Dios no permitiría que me engañara si uso correctamente mi razón. En este sentido, Dios es el garante de que el conocimiento verdadero es posible, por lo que la metafísica cartesiana se fundamenta en la existencia de una forma perfecta e inmanente del conocimiento al que podemos llegar gracias al razonamiento. Este conocimiento perfecto es similar a las matemáticas, que considera Descartes una herramienta perfecta que permite con su lenguaje tan complejo describir al mundo de forma más precisa que las palabras que se atan a la interpretación y creencias de quien las usa. Todos estaban mal porque aunque estaban usando la herramienta correcta, el cogito, el hecho de querer atar el conocimiento y reflexión bajo un concepto exacto que es perfecto solo para un conjunto de la población, por tanto aunque la idea en la mente del filósofo sea objetiva, desde otro ángulo o desde la vista de una persona ajena a sus axiomas ontológicos, no pueden ser axiomas ya que pueden ser cuestionados y desmontados. Desde el principio, el pensamiento es algo propio y se experimenta de forma no iguales, pero con algunos parecidos entre personas. Aunque, cualquier forma de entender el conocimiento es una interpretación en sí mismo, es decir, querer negar la existencia de la interpretación a la hora de pensar es como querer prender la luz sin usar el interruptor, sin importar cuánto se intente. Siempre que pensemos vamos a interpretar el mundo en vez de como pensaban antiguamente, copiarlo a la perfección en nuestra mente y después procesábamos esa forma perfecta del mundo. Es decir que, el racionalismo y el empirismo 17 tenían el mismo problema, que era intentar negar la interpretación y creer que sus propias interpretaciones eran subjetivas y no estaban arraigadas a sesgos cognitivos, prolegómenos metafísicos. Aunque Kant es una figura muy importante en la filosofía y tiene mucho que hablar sobre metafísica, en este caso como estamos analizando sus propiedades, reglas, fundamentos y estructuras para tener una guía sobre los distintos tipos de metafísicas que han existido, por lo que me parece adecuado usar los prolegómenos a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia, que sirvió para establecer los fundamentos generales de la metafísica y sirve como guía para las bases fundamentales de la metafísica, además de servir posteriormente para muchos filósofos como una base o inspiración en el desarrollo de teorías metafísicas. Aquí Kant, en vez de negar el hecho de la interpretación, la acepta y empieza a cuestionarla, señalando una distinción entre dos tipos de juicios. Juicios analíticos son aquellos que no añaden nueva información, sino que el predicado está contenido en el sujeto. Por ejemplo, todos los cuerpos son extensos. Son verdaderos por definición y no aumentan el conocimiento. Juicios sintéticos añaden nueva información al sujeto, por ejemplo, todos los cuerpos son pesados. Estos juicios incrementan el conocimiento, pero requieren de una justificación empírica o trascendental. El problema de la metafísica es que debe tratar con juicios sintéticos a priori, juicios que amplían el conocimiento pero no dependen de la experiencia, como los que encontramos en las matemáticas y la física. La pregunta clave de Kant es: ¿cómo son posibles estos juicios? Kant sostiene que los juicios sintéticos a priori son posibles y son fundamentales para la ciencia, especialmente para las matemáticas y la física. ¿Pero cómo se justifican? Aquí introduce su revolución copernicana en filosofía. Al igual que Copérnico cambió la perspectiva en astronomía al proponer que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino al revés, Kant sugiere que no es el conocimiento el que se ajusta a los objetos, sino que los objetos se ajustan a las estructuras del conocimiento. Es decir, el sujeto no es pasivo frente a los objetos del mundo, sino que las estructuras de la mente condicionan cómo percibimos y entendemos
entendemos la realidad. Aquí Kant entiende que el conocimiento no es una sustancia amorfa que está arraigada a todo objeto del mundo, sino que ahora el conocimiento sirve para comprender los objetos del mundo. Ahora el conocimiento no está en todo el universo en todo momentos, más bien sirve como unos lentes que permiten ver más allá que los sentidos normales fenómenos. Son los objetos tal como los percibimos, es decir, las cosas tal como aparecen a nuestra experiencia sensible. Kant sostiene que solo podemos conocer los fenómenos, ya que están condicionados por nuestras formas a priori de la sensibilidad, espacio y tiempo, y por las categorías del entendimiento. Noúmenos son las cosas en sí mismas, es decir, los objetos tal como son independientemente de nuestra experiencia. Kant sostiene que no podemos conocer los noúmenos, ya que están más allá de las condiciones de nuestra experiencia. Esta es una de las ideas centrales de su idealismo trascendental. Nuestra mente estructura la realidad fenoménica, pero no tenemos acceso a la realidad última de las cosas. Espacio y tiempo no existen fuera de la mente, sino que son las condiciones necesarias para que podamos percibir fenómenos. Todo lo que experimentamos está organizado en el espacio y en el tiempo, pero esto no significa que las cosas en sí mismas estén necesariamente en el espacio y el tiempo. Estas son categorías de nuestra percepción, no de los objetos en sí. Crítica de la metafísica dogmática. Kant critica la metafísica tradicional por tratar de conocer lo incognoscible. Según él, los intentos de demostrar la existencia de Dios o la inmortalidad del alma, por ejemplo, son fallidos porque intentan aplicar categorías del entendimiento, que solo funcionan dentro de la experiencia, a realidades fuera de la experiencia. Aquí Kant, usando lo que hemos mencionado, separa ahora la realidad tal cual es, los noúmenos, como puede ser un árbol que no se llama árbol o tiene relación con algún dios, solamente es un objeto del mundo que decidimos poner un nombre y darle cierto significado, ya sea cultural, emocional, religioso o estético. Por lo que, Kant habla de cómo los humanos no podemos entender cosas no cognoscibles como el alma o Dios, que son seres infinitos, inmanentes y sin movimiento, con herramientas finitas, mutables y que constantemente están cambiando. Algo como querer tapar el sol con un dedo. Idealismo trascendental. Este término se refiere a la idea de que todo lo que conocemos está estructurado por las formas y categorías de nuestra mente. La realidad tal como la experimentamos está condicionada por nuestras estructuras cognitivas, pero eso no significa que la realidad en sí misma sea tal como la percibimos. Kant denomina su sistema trascendental porque examina las condiciones que hacen posible la experiencia y el conocimiento. La metafísica kantiana entonces se compone por dos dimensiones, la noumenal, que se constituye de los objetos puros y sin juicios. Lo que podemos llamar real bajo el entendimiento, que lo real es todo lo que es y no lo que entendemos o percibimos de ellos, y la fenomenológica, que se basa en los juicios e interpretaciones del mundo. Sistema outerversal, siendo este un concepto relativamente nuevo y que se ve utilizado en contextos de cómics o internet. Iremos por la parte de internet, que es donde más definiciones y uso se le ha dado a este sistema. Pero primero tratemos de averiguar qué es. Para hacer esto entonces buscaremos la palabra outerverse para leer lo que encontremos acerca de este concepto. Primero veremos la definición que aparece al buscar este término, que viene de Character Level Fandom. Outerverse is a term coined within this wiki to refer to any reality that transcends all concepts of dimensions. La definición más básica de esta palabra refiere a cualquier realidad que trascienda todos los conceptos de dimensiones. Antes de empezar a hacer un análisis a esta definición, buscaré más definiciones de otras páginas para este término y ver qué cosas coinciden. Outerverse is a term used to describe a location or structure that is bound by the idea of dimensions and space-time. Definición de Universal Battlefield.fandom. Lo que entendemos entonces como una estructura que no está limitada por la idea de las dimensiones y espacio-tiempo. Ahora, yendo a quienes se menciona acuñaron el término, la Battle Wiki.
Characters or objects residing in higher states of existence surpassing material composition as a whole, and are therefore completely unreachable and inaccessible to any and all extensions of the aforementioned structures. Their superiority versus realms, as such, is purely qualitative, based entirely on the ontological quality and nature of their existence, rather than any quantitative or numerical principle. En este caso hablamos de un sistema completamente distinto al anterior, donde la diferencia se marcaba por los conceptos y una diferencia de cardinalidad superior al mundo que trasciende, y ahora, el sistema sirve para referir entidades que se encuentran más allá de los fundamentos incluso ontológicos del mundo, y además es inentendible para los modelos cuantitativos como los números. Esto se debe a que originalmente, la base teórica de este sistema fue el platonismo, o más bien, una idea neoplatonista de la forma del mundo de las ideas, como una realidad superior y trascendente a todo concepto de la realidad anterior, lo que dentro de esta teoría neoplatónico, incluye los modelos de entendimiento de la realidad como la física, matemática, lógica, etc. Por tanto, esta realidad, se argumenta, trasciende las dimensiones y leyes físicas, al ir más allá o existir externa a las ideas de estas ciencias, que a diferencia de las formas platónicas, no existe en una realidad trascendente a todo tipo de escala física. El argumento que acabo de formular se construye con base al modelo que se tiene de las teorías de Platón en la comunidad de Versus. En mi consideración, además de haber sido mal interpretado y tergiversado con fin de construir un argumento ad secundum y justificar falsos análisis, que va en contra de las bases de la filosofía de reflexionar. Por lo que, usando las propias herramientas de la filosofía, pienso contraargumentar varias de las ideas, sesgos, mentiras y malinterpretaciones que se han hecho así a la filosofía en ámbitos de versus ficticios, que puede ir desde blogs de discusión sobre posible enfrentamientos de personajes ficticios, hasta TikToks o videos shorts sobre enfrentamientos de IQ o poderes y habilidades de obras de ficción entre sí. Con los tres términos ya establecidos, empezarnos a cuestionar sus argumentos, ideas, postulados y conclusiones. Además de su propia sistematización y base epistemológica. Empezando con la primera definición que vimos. Outerverse is a term coined within this wiki to refer to any reality that transcends all concepts of dimensions. Outerverso es un término acuñado dentro de esta wiki para referirse a cualquier realidad que trascienda todos los conceptos de dimensiones. Cualquier realidad, al usar este término, nos indica entonces que si yo soy capaz de formular algún enunciado, entidad o fenómeno que sea experimentado por alguien o se experimente a sí mismo, que sea capaz de ignorar los conceptos de dimensiones, podrá estar en la escala outerversal. Pero realmente, ¿qué implica esto? Todos los conceptos de dimensiones. Esta frase en realidad termina encerrando en sí varias contradicciones lógicas, varias paradojas y problemas anfibológicos. Desde el vamos, si ignora el concepto de dimensión, no puede existir por tanto en una dimensión física, por tanto no se puede mover ni en tiempo, ni en espacio. Esto implica entonces que tampoco se ve afectado por fenómenos como la luz, pero aún así, las entidades outerversales son visibles por nuestros ojos. Aunque este argumento es débil, refleja el problema fundamental de este sistema, y es que al generalizar y usar términos demasiado ambiguos recae en contradicciones consigo mismo. Ahora, para continuar, voy a usar un contraargumento. El hecho de estar hablando de personajes de ficción ya nos indica que estamos atados a un campo hermenéutico, es decir, interpretación de textos. Por lo que siempre que hablemos de un campo hermenéutico, entendemos que el escritor y el escrito, ya sea un libro, origami o aparato digital, está atado a una realidad física, que va a atar a los personajes de ficción al papel y la pantalla, pero que dentro de sus propias ficciones, esto puede no ser un impedimento, ya que mediante la interpretación de la historia, podemos imaginar que trasciende estos límites físicos, por lo que aún cumple con los requisitos para ser outerversal.
Ahora vamos a profundizar realmente en la raíz de los problemas en el sistema Outerversal. Ahora teniendo claro que el análisis de versus siempre implica un análisis hermenéutico, por lo que las reglas que más importan aquí son las de la ficción construida por el escritor, incluso por encima de la realidad que limita al escritor, como puede ser un libro, que es varias hojas de papel empastado. Esto es similar a lo que nos mencionaba Kant sobre el noumeno y el fenómeno, ya que naturalmente sabemos que la realidad se superpone a la imaginación, puesto que aunque uno imagine con empeño algún objeto, este no aparecerá de la nada, de la misma forma que por más que se imagine que uno es capaz de volar, si intentáramos empezar a volar usando solo la imaginación sin más, jamás lo lograríamos. Pero en cambio, en la ficción esto es posible, por lo que naturalmente las historias ficticias no siempre siguen todas las leyes de la física, química, biología u otras ciencias, por lo que al momento de hacer un análisis de un texto e interpretarlo, la hermenéutica, debemos saber que las leyes formuladas por el escritor son los pilares de su obra y la base de su sistema de poder, así que, al ignorar la dimensión hermenéutica y de entendimiento filosófico, un sistema outerversal sería imposible de explicar o definir, ya que solo existe en una realidad platónica donde cualquier interpretación es un engaño de la verdadera forma platónica, así que por más exacta que se busque hacer una definición de un sistema outerversal, su base al fundamentarse en el platonismo, que evita la interpretación del hombre y se apega a la idea platónica, que no solo no podemos entender, ver, tocar o percibir, sino que tampoco podemos interpretar. Por lo que al definirla, estamos entrando en la constitución intencional de Husserl, que mencionaba cómo esto pasa cuando algo en el mundo se interpreta o adquiere significado a través de los actos de la conciencia. Esto significa que cuando interpretamos algo en el mundo y le dotamos de intencionalidad, aquí no hay un mundo objetivo al que acceder, más bien está mediado por los actos intencionales de la conciencia, que son siempre dirigidos hacia objetos o fenómenos. El mundo es lo que experimentamos todo el tiempo, que no es la realidad en sí. Además, lo que interpretamos es solo la visión que tenemos nosotros sobre un objeto del mundo, y dependiendo cuán profundo sea el análisis, mientras más se acerca y se busque experimentar de forma pura, es que nos acercamos al conocimiento. Menciono a Husserl por su importancia en el papel de la fenomenología, que termina desembocando en la hermenéutica de Ricoeur, que es una de las fuentes, sino que la más importante de la hermenéutica, por lo que naturalmente, cualquier análisis hermenéutico que busque de forma seria comprender un texto y sus significados, debe interpretarlos de forma que, aunque subjetiva, busca acercarse más a entender en sí los muchos significados, mensajes, ideas, conceptos y discursos, quería decir el autor de una obra, lo que se contrapone con las teorías platónicas, por lo que cualquier sistema outerversal construido con una base en teoría platónicas es inherentemente contraria a estudios hermenéuticos, por lo que aunque se puede estudiar la teoría de las ideas retratada en ficción o en literatura general, no podemos asumir que ese mundo ficticio pueda obedecer todas las características de la teoría de Platón, así que la aplicación de esta u otras teorías metafísicas en una obra ficticia se verán limitados solo porque tanto abarque la metafísica de sus propias obras, es decir que, si en una obra de ficción se le da específicamente a la metafísica un papel como más allá de las matemáticas, dimensiones y cualquier concepto de su mundo, este tendrá una existencia ya sea física o metafísica arraigada al tamaño de su mundo, es decir que si escribiéramos una obra basada en la vida real e incluimos un ser platónico y que cumpla con estas características, se limitará a que no puede ser medido con las dimensiones de al menos su mundo, y si tomamos el nuestro como caso, entonces hablamos de 4 dimensiones, que aunque posteriormente podemos profundizar más sobre el concepto de la cuarta dimensión en ficción, por el momento no profundizaremos en él. Así que aunque el ser trasciende sus 4 dimensiones, no existe fuera de las mismas, ya que de hecho al encarnar los objetos de su mundo físico o mundo material como define Platón, por más que ignore los conceptos, no deja de ser la representación platónica de una entidad del mundo.
De hecho, a diferencia de las ideas que plantearon en las wikis o canales de YouTube, un ente platónico es naturalmente menos complejo que los entes del mundo sensible. Ya que por ejemplo la idea platónica de los perros no contiene dentro de sí a todos los perros, sino que es la idea perfecta e inmutable de perro. Lo que implica que el conjunto de todos los perros es mayor que la idea platónica de los perros, que además de no tener voluntad o deseos, es naturalmente buena y busca la armonía, esto debido a que en la teoría de las ideas Platón plantea que en el mundo de las ideas no existe la idea del mal, que es una imperfección del mundo material y que es una mala interpretación del bien y el conocimiento. Por lo que cualquier ser ficticio que cumpla con las características para ser universal bajo un sistema platónico, debe ignorar todo concepto por lo que no se le puede interpretar y por tanto analizar. Además, este mismo existe dentro de las limitantes de su propio mundo, no tiene libre albedrío por lo que no puede ejercer acción alguna, y para terminar es incapaz de ser nombrado, mostrado, comprendido o explicado. Solamente podemos aproximarnos a estas ideas perfectas, así que prácticamente es imposible que un personaje de ficción sea totalmente platónico, pero en cambio si un autor decide nombrar a un personaje con estas características, puede hacerlo libremente y el poder de dicho personaje o entidad depende sobre qué límites ponga el autor a su propia metafísica. En caso de incluir cosas como física o matemáticas, es necesario entender que ambas son ciencias con muchas ramas y disciplinas, por lo que aunque se trasciendan estas disciplinas en una obra de ficción, a menos que se especifica que sus estructuras son reales o directamente se utilicen para describir al mundo, no podemos usar estas ciencias como regla de medida para el poder de un personaje. Para simplificarlo pondré dos ejemplos. En el primero tenemos a una entidad que existe en el mundo de las ideas y que trasciende todos los conceptos de su mundo. Este ha mencionado cosas como la física y la matemática. Por tanto podemos concluir que al trascender la matemática, puede ir más allá de la geometría, números Aleph, etc. como se ha ido haciendo en la comunidad de Versus por años, pero esto es incorrecto ya que similar a lo que expliqué con el platonismo, tratar de meter a tantas teorías y disciplinas en una sola oración termina con contradicciones al existir disciplinas con posturas contrarias, por lo que trascenderlas ambas entran en una contradicción, como decir que existen el cuerpo y el alma como entidades distintas, pero que aún así el alma no existe. O por el contrario que el cuerpo es lo único real, pero que este es solo un vehículo para el alma. Ahora si nos vamos al enfoque matemático sobre si realmente es posible la dicha trascendencia de las matemáticas y todas sus teorías, como postulan los que defienden el sistema universal y su trascendencia sobre los conceptos de la física, matemáticas y lógica. El incluir herramientas como los axiomas de Zermelo-Fraenkel y los axiomas de von Neumann-Gödel como parte de todo lo que trasciende el universal, aun cuando las matemáticas que se construyen con Zermelo-Fraenkel y las que construimos con von Neumann-Gödel son distintas, ya ni hablar de incluir la geometrización de Thurston. Así que, a la hora de referirse a las matemáticas, no se refiere a todos sus objetos, herramientas y fenómenos. A menos claro, que el autor diga directamente estas o alguna propiedad de las matemáticas específica la cual su entidad, ser o personaje, trasciende en un sentido metafísico. Lo que curiosamente después de todo este repaso, seguimos atados a la cuarta dimensión, ya que la teoría de Platón no incluía dentro de sí conceptos como teoría de conjuntos, geometría no euclidiana, teoría de cuerdas, relatividad y demás, por razones obvias, así que tratar de decir que las ideas de Platón trascienden estos conceptos o que no se les puede aplicar, es inviable a menos que otra vez, el autor directamente mencione estos conceptos como parte de su interpretación de la teoría de las ideas dentro de su obra. En general, la forma más sencilla de resolver esto es no interpretar todo en un sentido absoluto, donde cualquier uso de términos como matemáticas, física, dimensiones, realidad, metafísica, filosofía o similares, implica siempre la aplicación absoluta de estos conceptos en su extensión absoluta, ya que el trabajo de un análisis hermenéutico es justamente saber cómo y qué
que trató de decir el autor en su obra, interpretar los símbolos que escribió y entender el significado tanto emocional como literario. Ya que el error de este tipo de categorías como Outerversal o Boundless es tratar de crear una clase de guía falsa para saber el poder de un personaje usando fórmulas axiomáticas siempre, quitando toda la parte subjetiva y de interpretación hermenéutica, lo que se traduce en simplemente no tomar una o dos palabras como fórmulas matemáticas, donde no existen contextos distintos o interpretaciones alternas, sino que debe ser simple en su sentido más literal y absoluto y además, evitando reflexionar y analizar el contexto específico de lo que se está analizando. Segunda definición. Outerverse is a termus et describe a location or structure that is bound by the idea of dimensions and space-time. Aquí chocamos con el mismo problema, pero en este caso se incluye al espacio-tiempo, pero en una falla anfibológica el uso del espacio-tiempo, ya que, si hablamos en un sentido físico, realmente es imposible, ya que al momento de ver, leer, escuchar o interactuar con una obra ficticia, lo hacemos mientras nos movemos en el espacio-tiempo, pero ese tema lo hemos mencionado antes. Ahora hablando de este mismo fenómeno en un contexto ficticio, también tiene ciertos problemas al no especificar muy bien esto, ya que cosas como los pensamientos, la cultura, el arte, la ciencia y más disciplinas que no se ven atadas al tiempo debido a su carácter abstracto, pero incluso yéndonos a un sentido menos literal y hablando de seres físicos moviéndose en el espacio-tiempo, esta definición de clara idea o dimensión en space-time, lo que implica la idea subjetiva y contingente de una persona sobre estos dos conceptos, lo que hace directamente imposible esta definición, ya que cada persona tiene una idea distinta sobre estos conceptos, ya que la idea que podemos tener sobre algo se construye con la distinta información que hemos tenido con algo, siendo que estas experiencias son distintas y con distintos resultados, es imposible tratar de usar cualquier idea sobre un concepto como el espacio-tiempo para poder usarla como unidad de medida, siendo que para el caso esta definición deja al lector con la curiosa tarea de ser el quien decida y mida según su espacio y usar eso como medida para su propio sistema outerversal. Ahora si yo en cambio tengo una idea distinta, también valdría para el sistema outerversal, aunque su visión y la mía sean distintas, ambas se supone describen la misma estructura, por lo que esta definición es bastante inútil, y ahora iremos con la de la Battlewiki. Characters or objects residing in higher states of existence surpassing material composition as a whole, and are therefore completely unreachable and inaccessible to any and all extensions of the aforementioned structures. Their superiority versus realms, as such, is purely qualitative, based entirely on the ontological quality and nature of their existence, rather than any quantitative or numerical principle. Personajes u objetos que residen en estados superiores de existencia que superan la composición material en su conjunto y que, por tanto, son completamente inalcanzables e inaccesibles para todas y cada una de las extensiones de las estructuras mencionadas. Su superioridad sobre tales reinos, como tales, es puramente cualitativa, basada enteramente en la cualidad ontológica y la naturaleza de su existencia, más que en cualquier principio cuantitativo o numérico en este caso. Aunque la definición es más exacta, sigue cometiendo el mismo error epistémico de confundir explicaciones y modelos físicos con metafísicos. Se menciona ahora que personajes u objetos que están en un estado de existencia superior, lo que es curioso ya que es completamente contradictorio con el postulado de un mundo trascendente e inalcanzable, ya que la existencia es el acto de ser uno mismo. Esto significa que la existencia no es un mundo objetivo, es más bien la forma en cómo los humanos sentimos, interpretamos, damos sentido y demás cosas del mundo en sí.
por lo que al ser un ente en un plano de existencia superior, sigue dentro de la realidad, solo que puede sentir más sentidos que los humanos convencionalmente, ya que el acto de existir implica el uso de distintas herramientas y sentidos que atraviesan dimensiones como el calor, los sonidos, los olores, los significados, los colores y muchas más. Esto es tan simple como que la existencia no implica algo más grande o que sea de dimensiones superiores en el sentido físico o material, más bien habla sobre la forma en cómo sentimos y vivimos el mundo. Esto es algo que cada persona experimenta de forma distinta. Por lo que un estado de estados superiores de existencia no puede ir más allá de la materia que están experimentando y no puede ser inaccesible para las estructuras que éste puede sentir. Al contrario, el ser con una existencia más compleja es un ser que tiene más experiencias y situaciones, ya sea como en ficción que en cuestión de segundos pueden experimentar más cosas que los humanos. De igual forma que los gatos ven colores que los humanos no, los perros escuchan sonidos que los humanos no. Estos son seres que experimentan más rangos de ciertas dimensiones del universo, así que cualquier ser que exista, está siendo dentro del mundo y por tanto no puede trascenderlo. Es tan simple como querer experimentar la adrenalina de una montaña rusa, pero sin subirse. Si alguien está experimentando el mundo, entonces habita en él y no lo trasciende en un sentido material o de ser de un conjunto mayor. Aquí por algún motivo decide poner a lo cuantitativo como diferente a lo cualitativo argumentos sus principios ontológicos, que nuevamente, a la hora de hacer hermenéutica usar sistemas retóricos de la ontología o metafísica griega, es usar un sistema antiguo y con errores, no porque sean malos en sí mismos, sino que al pasar de los milenios, en el caso de los griegos, varios de los sistemas que ellos crearon ya están muy desactualizados. Ahora les explicaré esto. La base de un sistema ontológico desde Aristóteles notó que necesitaba una causa motora e inmanente que active esta ontología, ya que la ontología dicta que existe una esencia primera de las cosas al ser su objeto de estudio, pero esta esencia primera debe nacer de un hecho metafísico que Aristóteles argumentó con el motor inmóvil, que prácticamente se basa en teología, de creer en que esta causa motora existió. Esto lo menciono debido a que varias teorías metafísicas a la hora de hablar de la esencia misma del mundo, recaen en que necesitan una causa inmanente y sin causa o fin. Por lo que varios construyen esta idea bajo sus propias concepciones. La causa de este error es debido a que los filósofos no estaban considerando el hecho de que su interpretación del mundo sigue siendo una interpretación, más no la forma del mundo, además de no identificar que varias de sus interpretaciones se veían atadas a sus sesgos, prejuicios, ignorancia y las ideas que ellos construyeron a lo largo de sus vidas. Porque una base ontológica suele recaer en un argumento teológico, es decir, de fe. En este caso, al asumir una cualidad ontológica se construye según la interpretación de cada autor de su principio primero y en caso de no tener alguno, no puede cumplir con las características del término universal, que además se base en la naturaleza de la existencia, es decir, interpretación, lo que nos lleva al problema que he comentado a lo largo de todo este apartado, que es como por donde lo veas el sistema universal siempre se verá atado a la interpretación que le da a cada autor a estas ideas y conceptos, por lo que ninguno puede cumplir con todas las especificaciones exactas de este sistema, que quiere de alguna forma revivir la teoría platónica en un neoplatonismo que intenta ser hermenéutica pero falla al chocar con la realidad de los distintos posibles significados de una sola palabra, contra las clasificaciones taxonómicas y definiciones con términos palabras que no están siendo utilizadas correctamente debido al desconocimiento total de las disciplinas que supuestamente usa. En general, el problema de usar la teoría de las ideas como un modelo para una cosmogonía ficticia es que varios de sus elementos, debido a la inexactitud de Platón a la hora de hablar de ideas, ciencias y disciplinas modernas, es evidente debido a que lleva milenios muertos y no ha visto el desarrollo de toda la ciencia, por lo que a la hora de que veamos que algún autor o editorial utiliza los conceptos del filósofo, no
podemos generalizar a que usaron o mencionar algún concepto de la vida real, a menos que el autor se dedique a profundizar en dicho concepto y su aplicación en su obra ficticia. No podemos clasificar esta habilidad específica más allá de ignorar las habilidades que utilicen los conceptos que ignora una entidad platónica dentro de esa obra ficticia específica. Se trata de analizar caso por caso y ver cómo es que realmente se utilizan en esa obra las ideas, conceptos, ciencias, disciplinas, teorías, etc., que se usan en ficción, siempre son solo la visión del autor de ese hecho de la realidad, por lo que cambia la interpretación de cada autor hacia hechos similares o situaciones similares. Esto es base fundamental de la literatura, ya que si todo fuera lo mismo siempre no existirían historias distintas, sino que sería la misma historia contada una y otra vez, sin cambiar sus detalles. Lo que sabemos que no es así, incluso cuando se intenta hacerlo. Ya habiendo hablado sobre los problemas del sistema outerversal, quisiera mostrar un argumento a favor del sistema outerversal, la cual un amigo me compartió y su correspondiente contrarrespuesta que le di para este argumento. Este último lo dejo como detalle extra para quienes estén interesados en profundizar más en el tema, ya que ahí cito un argumento matemático sobre el sistema dialéctico aristotélico y su propia metafísica. Ahora vamos a ver los distintos conceptos filosóficos aplicados para supuestamente escalar personajes, dictar o habilidades de algún tipo, dentro de los versus y análisis de ficción. Ein Sof. En la Cábala, Ein Sof se refiere al aspecto más elevado y abstracto de la divinidad, previo a cualquier manifestación o emanación en el universo. Es el estado de Dios antes de la creación, sin atributos distinguibles, porque en su naturaleza infinita y absoluta no tiene forma, límites ni definición. Es la fuente primordial de todo, pero es inaccesible directamente a la mente o a la percepción humana. En la tradición mística judía conocida como la Cábala, es un concepto central que describe la infinidad o lo ilimitado de Dios, aquello que es completamente inconcebible e indescriptible para la mente humana. Literalmente, Ein Sof significa sin fin o sin límite. Este término refleja la idea de un Dios que trasciende toda creación, más allá de cualquier categoría o atributo que podamos comprender. En el Zohar, el Ein Sof se describe como la esencia más profunda y misteriosa de Dios, que es completamente incognoscible. A partir del Ein Sof emanan las Sefirot, los canales a través de los cuales se manifiesta la divinidad en el universo. Buscando en el Sefer HaZohar desde este punto, podemos comenzar a descubrir cosas ocultas que se relacionan con la creación del mundo en detalle. Pues hasta aquí se describió la creación en general, y más abajo se repite la descripción general, de modo que tenemos una combinación de general particular general. Hasta aquí el todo se hallaba suspendido en el vacío en directa dependencia de la ilimitado. Pero, cuando la energía fue extendida a través del Palacio Supremo, a que se refiere el nombre Elohim, el término decir se emplea en conexión con esto, en las palabras, y Dios dijo. Pues a lo que está más allá del decir no detallado se le adscribe, porque aunque la palabra Bereshit es una expresión creadora Ma'amar, las palabras y dijo no se emplean en conexión con ella. La expresión y dijo Bayomer abre la puerta a la indagación y al entendimiento. Definimos este decir como una energía que fue elegida en silencio del ilimitado místico mediante el poder místico del pensamiento. De ahí que, y Dios dijo significa que ahora el antes mencionado palacio generó de la santa simiente con la que estaba encinta.
Mientras produjo en silencio, lo que portaba se oía afuera. Lo que portado en silencio, era sin hacer un sonido, pero cuando lo que salió de ello y que hizo salir, se volvió una voz oída afuera, es decir, que haya la luz. Todo salió producido bajo esta categoría. La palabra Yei, que haya, que sea, indica que la unión del padre y la madre, que simbolizan las letras Yod y E, se volvió un punto de partida simbolizado por la segunda Yod, para una extensión ulterior. Luz, y la luz fue. Estas palabras implican que ya había luz. La palabra Or, luz, contiene una significación oculta. La fuerza expansiva que procede de los nichos ocultos del éter superior abrió una senda y produjo de sí misma un punto misterioso, o mejor dicho, el Ein Sof, ilimitado, partió de su propio éter y descubrió este punto yo. Cuando este se expandió, lo que fue dejado de la vir, éter, resultó siendo Or, luz. Cuando el primer punto se desarrolló a partir de ello, se mostró encima suyo, tocándolo y, sin embargo, no tocándolo. Cuando se expandió, emergió en ser, y fue luz, Or, salida del éter, Abid. Y esto es lo que queremos significar al decir que había sido previamente y así subsistió. Ascendió y fue almacenada y fue dejado sobre ello a un puntito, que continuamente se acerca por sendas invisibles al otro punto, tocándolo y, sin embargo, no tocándolo, iluminándolo en la manera del primer punto del cual salió. Por eso todo está ligado, e ilumina a ambos, al uno y al otro. Cuando asciende, ascienden todos y todos le están ligados, y alcanza el lugar del Ein Sof, donde es almacenado aparte y todo se vuelve uno. Entonces entendemos que en su tradición cabalística y de la tradición cabálica, se refiere al lugar donde todo es uno y uno es todo, algo que abarca la complejidad del universo encarnándolo en un solo lugar. Esto siendo el lugar donde habita Dios, y como es Dios en su infinita complejidad, pero no es Dios. Al referirnos a Iwe o el Gadol, gran Dios, es la forma en que podemos interactuar con Dios, que tiene múltiples caras con las que interactúa con los humanos. Pero todos son un único Dios, por tanto realmente en ficción el Ein Sof habla de un lugar o base ontológica del mundo, no de un nivel de poder, un personaje o una energía del universo. Así que normalmente esto no escala a ningún nivel de poder, a menos que alguien encarne el Ein Sof, lo que naturalmente implica encarnar todo en su universo ficticio y limitado por el mundo creado por su autor. Para el enfoque matemático sobre Ein Sof que han tomado algunos teóricos de las filosofías de la ciencia, han dado distintas definiciones del Ein Sof. Pero para este caso usaremos el infinito y el lenguaje en la Cábala judía. Un enfoque matemático, lingüístico y filosófico de Mario Javier Sabancuñón para explicar la aplicación matemática, geométrica y hermenéutica acerca de Ein Sof, ya que sé que en la comunidad de Versus muchas personas han retomado conceptos matemático-filosóficos para escalar a personajes, pero ahora vamos a indagar para comprobar cómo es que realmente se aplican estos conceptos de la filosofía dentro de las matemáticas. Esta postura nos dicta que el tiempo y espacio no son un fenómeno real, en el sentido de suceder en el mundo infinito que trasciende al nuestro, ya que nuestra realidad de espacio-tiempo, que suceden al mismo tiempo y como un mismo fenómeno, nace de la verdadera realidad que denominamos como Aleph y es la realidad de Ein Sof. Empezando con cosas sencillas, el Aleph que manejamos aquí no es igual a los números Aleph de Georg Cantor o el Transfinitio, sino que al Aleph del contexto de la Cábala, el razonamiento donde mencionan que al llamarse como Aleph a Ein Sof este puede escalar de los Aleph del sistema transfinito, se basa en una falacia de asociación, ya que el conjunto que contiene el Aleph del sistema matemático-filosófico de Ein Sof no contiene una cantidad transfinita de números reales o naturales, sino que el conjunto de todos los seres, entes y experiencias de la experiencia humana, que aunque igualmente nombramos como infinito, este es un infinito contable, ya que los postulados que defienden la existencia de este mundo superior, se construyen bajo una reglamentación matemática axiomática que toma los conceptos idealistas de una realidad superior y absoluta.
Esto lo formula con su demostración de la concepción de Spinoza, donde tomando los postulados del filósofo, formula el argumento que dicta si no podemos demostrar que una cosa no puede existir, es decir, si no podemos demostrar que la existencia de una cosa implica una contradicción lógica, como con el círculo cuadrado, entonces la única otra posibilidad es que debe existir, su existencia debe seguir lógicamente a partir de los axiomas del sistema. Esto en sí implica que bajo este sistema matemático la realidad última existe pero no podemos entenderla. Donde tenemos la existencia de Aleph como una realidad última que no podemos entender y al tratar de definirla siempre entraremos en contradicciones lógicas. Afirmando entonces que al usar el Aleph nos referimos a la realidad de Dios, el Ein Sof, y que está imposible de definir bajo ningún lenguaje ya que el nombrarlo termina delimitándolo en una palabra que contiene la verdadera forma del Aleph, lo que está dándole límites a una realidad sin límites. Esto no incluye los postulados de Cantor del infinito absoluto ni similar, ya que ambos sistemas, aunque usen el Aleph como ilimitado, son dos postulados y conjunto de teorías distintas entre sí, algo tan simple como que la filosofía de Platón y de Confucio, aunque comparten conceptos de moral, ética y justicia, no funciona de la misma forma la justicia para Platón y para Confucio, al ser el sistema confucionista uno de apego así a las reglas y autoridades del mundo como el padre, la madre, el jefe y la sociedad en la que vivimos, y en Platón esta refiere al apego a la idea absoluta de bien que tenía Platón dentro de su teoría de las ideas. El Ein Sof dentro de las matemáticas refiere a un infinito imposible de describir y además que es adimensional, es decir, no podemos limitarlo en ninguna dimensión, por tanto definirlo. Lo que implica que en la ficción, al igual que explicado anteriormente, este ilimitado se tiene que terminar limitando por la interpretación de su autor y la complejidad o profundidad con la que construya este infinito, siendo que en ficción, aunque dos seres encarnen un infinito, depende que tan grande sea bajo la construcción de su autor. Y aquí es donde se toman papel las teorías de conjuntos de Cantor, von Neumann, Gödel y Zermelo-Fraenkel. Pero ese es otro tema que ya he tratado en el video del transfinito, no está incompleto. La monad sirve como la forma de nombrar una sustancia ontológica del mundo. La base de los teóricos pitagóricos es algo que expliqué de forma básica en el video de presocráticos, hablando de los números como la unidad básica que constituye el mundo. Pero la mayoría de teorías filosóficas de la monad, incluida la de Leibniz, se encuentran dentro del paradigma materialista de los pitagóricos, donde la monad nace de una base material invisible para el ojo humano, pero que está atado a la dimensionalidad física y por tanto es un infinito que refiere a todo lo que podemos percibir dentro del mundo físico y no atiende a un infinito de toda la existencia. Hay clasificaciones taxonómicas de las distintas monad, pero generalmente hablamos de una unidad física aunque sea infinita, no es por su extensión espacial, más bien se refiere a cómo podemos medir el mundo usando la monad. Poniéndolo en palabras más simples, es como los números, como unidad de medida, permiten determinar las propiedades dimensionales de cosas del mundo, tal como los centímetros, metros y yardas miden las escalas de profundidad, ancho y alto de un objeto, o los grados centígrados o Celsius pueden medir la temperatura. La monad se refiere a la unidad básica, que puede medir todo. La teología negativa. La tradición de la teología negativa la trata igualmente en el video de presocráticos en la parte de Parménides, y ahí pueden buscar las características de esta teoría, pero teniendo en cuenta que la naturaleza de negar cualquier entendimiento cognoscible y la hermenéutica o análisis literarios en general, necesariamente deben usar este proceso de tratar de comprender, en este caso, las capacidades y poderes de un personaje. Por lo que usar la teología negativa en un análisis de ficción es naturalmente imposible, al ser un análisis exactamente lo que evita la teología negativa. Ser trascendental. Kant. Para Kant, lo trascendental se refiere a las condiciones a priori que hacen posible la experiencia y el conocimiento.
Es decir, lo trascendental no trata de lo que existe más allá de nuestra experiencia, lo trascendente, sino de las estructuras de la mente que permiten que podamos experimentar y conocer el mundo. Kant no habla de un ser trascendental en términos de una entidad concreta o un ser en particular, sino que más bien se refiere a las condiciones trascendentales que posibilitan la experiencia. Por lo que al hablar del ser trascendental de Kant se refiere a la existencia, lo que implica el nivel de lo que experimentamos los humanos y no la realidad tal cual es. Así que aunque un ser sea trascendental según la teoría kantiana, no nos referimos que exista en un nivel de realidad superior o en una dimensión física o espacio-temporal. Por lo que esto no se aplica en ficción de ningún modo. Dios de Spinoza. En lugar de concebir a Dios como un ser trascendente y separado del mundo, Spinoza lo identifica con la naturaleza misma. Esta visión se denomina comúnmente panteísmo, ya que propone que Dios es idéntico a la totalidad de la realidad. A continuación, te explico en detalle algunos de los aspectos centrales de su concepción de Dios. El Dios de Spinoza no lo define como una entidad más allá de la realidad, sino la realidad en sí misma en su totalidad. Esto se refiere al conjunto de todas las existencias humanas y su experiencia es el conjunto que el Dios de Spinoza encarna, ya que este sigue el paradigma filosófico de su época donde el mundo era lo que percibíamos nosotros, es decir que para ellos la realidad se componía solo de que los humanos podíamos ver, sentir y experimentar, además de no incluir en sus saberes filosóficos cada experiencia, creencia, sesgos y ideas subjetivas de cada persona, es decir un paradigma fenomenológico. Lo que naturalmente implica que el Dios de Spinoza se compone solo de lo que experimentan los humanos mediante los sentidos, pero no incluye las ideas subjetivas, los fenómenos como la cultura como un conjunto de distintas creencias, sino que entendía la cultura, ética, conocimiento y más conceptos inmateriales, como una idea objetiva de cómo son. Esto se puede simplificar diciendo que el Dios de Spinoza, aunque encarna todos los entes y conceptos del mundo, sigue atado a la experiencia humana y no entiende fenómenos más complejos que el humano mismo o que trasciendan lo que el propio Spinoza podía entender. Así que no podemos asumir que esta figura de Dios encarne y trasciende nuestras teorías físicas del mundo, las matemáticas que hemos construido en la actualidad o más conceptos de la vida real, que no entran dentro del paradigma cartesiano y ontológico de la filosofía del siglo XVII. Hay muchos más conceptos filosóficos que han usado muchas personas para escalar personajes de ficción a niveles que supuestamente trascienden a la ficción, o las dimensiones o cualquier concepto que suene muy poderoso. Pero como he mostrado en este video, muchas veces esto se ve atado a contextos específicos y no siempre podemos asumirlo en los sentidos más literales y trascendentales. Además de claro, estar el hecho de que la mayoría de personas que hablan de estas teorías o conceptos, ni siquiera han leído los libros donde aparecen o conocen la obra de los autores que citan para defender sus argumentos. Así que para dar cierre al video, quiero aconsejar a todos de no confiar ciegamente en lo que cualquiera muestre con tal de parecer más espectacular, poderoso y llamativo, ya que esto suele ser simplemente hipérboles o argumentos construidos por falacias de petición de principio o de asociación. Por lo que aunque entiendo que no todos están en la disposición de leer los libros o textos que refieren a estos conceptos, pero de igual forma quieren comprenderlos para aplicarlos en sus propias obras o en sus análisis, recomiendo siempre antes de asumir que entendemos un concepto, buscar más de una respuesta, indagar otros 5 minutos más para contrastar nuestra información con una distinta y comprobar que sea verdadera o solamente un engaño que aparenta ser la verdad. Ya sin más que decir, agradezco a quienes se quedaron al final del análisis, me despido deseándoles suerte y buena salud.